Vamos, vamos a quietar nuestros pensamientos, armonizar nuestras emociones con una respiración profunda, pausada, tranquilizando nuestro cuerpo, nuestro espíritu. Amado Maestro Jesús, invocamos en este día tu presencia. Invocamos la asistencia de nuestro Divino Maestro, nuestro amado Maestro Jesús, para que nos envuelva en una radiación, en un manto de paz, de armonía y de tranquilidad. Agradecemos la presencia de nuestros mentores, ángeles guardianes y guías espirituales que están aquí acompañándonos. Pedimos amorosamente, humildemente a nuestro Padre Dios que nos dé la sabiduría, la intuición, la capacidad de escuchar su voz en nuestros corazones, que nos dé el entendimiento para aprender a aceptar todo lo que la vida nos ofrece, tanto lo bueno como lo malo, porque de ambas partes obtenemos siempre un bien mayor. Le pedimos humildemente a nuestro Padre Universal que se haga presente en todos nuestros hermanos de la tierra, tanto encarnados como desencarnados, para que pueda fluir en ellos el Santo Espíritu que aliente sus corazones hacia un despertar mayor. Es la hora, es el momento de que la tierra esté en proceso de ascender, de subir. Y agradecemos al Padre esta oportunidad de vivir esta transición planetaria. Pedimos amorosamente por aquellos hermanos por los cuales nadie pide, particularmente por aquellos que tienen enfermedades del espíritu, enfermedades del alma, que tienen desajustadas sus emociones y que tienen necesidad en sus cuerpos de sanación. Agradecemos al Padre esta oportunidad. Pedimos por los niños abandonados, por los enfermos, por todas las personas a las cuales llegue nuestro deseo de amor, de paz y de consuelo. Gracias, Padre, por este día. Gracias, Padre, por esta oportunidad. Gracias. Eso sí. Gracias, David. Vamos a compartir el texto. Evangelio en el Hogar, Centro Espírita Chico Javier, 3 de agosto 2025, estudio 185. Pecado de pensamiento, adulterio. Habéis oído que fue dicho a los antepasados, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que aquel que haya mirado a una mujer para desearla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. San Mateo, capítulo 5, versículos 27 y 28. La palabra adulterio no debe entenderse aquí en el sentido exclusivo de la aceptación que le es propia, sino en un sentido más amplio. Jesús la empleó a menudo, de la acepción que le es propia, sino en un sentido más amplio. Jesús la empleó a menudo por extensión, para designar el mal, el pecado y cualquier pensamiento malo, como por ejemplo en este pasaje. Porque quien se avergüence de mí y de mis palabras, en medio de esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga acompañado de los santos ángeles, en la gloria de su Padre. San Marcos, capítulo 8, versículo 38. La verdadera pureza no reside solamente en los actos, también está en el pensamiento, porque quien tiene el corazón puro ni siquiera piensa en el mal. Eso es lo que quiso decir Jesús. Él condena el pecado, hasta de pensamiento, porque constituye una señal de impureza. Ese principio nos conduce en forma natural a la siguiente pregunta. ¿Sufre uno las consecuencias de un pensamiento malo, aunque éste no se haya realizado a través de los actos?
Aquí debemos de hacer una distinción importante. A medida que el alma, que está comprometida en el camino del mal, avanza en la vida espiritual, poco a poco se instruye y se despoja de sus imperfecciones, de conformidad con la mayor o menor buena voluntad que demuestre, en virtud de su libre albedrío. Así pues, los pensamientos malos son el producto de la imperfección del alma. No obstante, según el deseo que el alma ha concebido de purificarse, incluso ese pensamiento malo se convierte para ella en una ocasión de adelanto, porque lo rechaza con energía. Se trata de un indicio del esfuerzo que realiza para borrar una mancha. Si se presentara la ocasión de satisfacer un deseo malo, no cederá. Y después de que haya resistido, se sentirá más fortalecida y satisfecha con su victoria. Por el contrario, aquella alma que no adoptó buenas resoluciones busca la ocasión de realizar un acto malo, y si no llega a concretarlo, no es por obra de su voluntad, sino porque le ha faltado la ocasión. Por consiguiente, es tan culpable como si lo hubiera cometido. En resumen, en la persona que ni siquiera concibe el pensamiento del mal, el progreso ya se ha realizado. En aquella en la que surge ese pensamiento, pero lo rechaza, el progreso está en vías de cumplirse. Por último, en la que tiene un pensamiento malo y en él se complace, el mal existe todavía con toda su fuerza. En la primera, el trabajo está concluido. En la última, está por hacerse. Dios, que es justo, toma en cuenta todos esos matices relativos a la responsabilidad de los actos y de los pensamientos del hombre. Allan Kardec, El Evangelio según el Espiritismo, capítulo 8. Según pensamos, cada conciencia es un centro generador de fuerzas en el movimiento universal, cuya dirección depende de sí misma. Pensar es crear. El destino recibe la forma que le impongamos, a la manera del vaso que expresa la imaginación del alfarero. La palabra viene después de la idea. La acción es un cemento invisible. La obra es pensamiento coagulado. Renovar la mente en el trabajo incesante del bien, acuñando valores positivos a nuestro alrededor, es establecer rutas siempre nuevas para la vanguardia evolutiva. El espíritu heredero divino del Supremo Señor trae consigo todas las semillas del cielo para engrandecer la tierra. Unidad activa se irradia a través de los 1000 modos, gozando o sufriendo en su cosmos orgánico, la bendición o la reacción de las energías que proyecta y que lo elevan o convulsionan, de acuerdo con la intensidad dinámica que le es característica. Cultiva tu mente, iluminándola y ennobleciéndola. Aunque por ahora no lo percibas, tu alma se expande en millones de partículas, que son los agentes de liberación o de cautiverio elaborados por tu propio plano mental. Avanza, eligiendo la mejor parte. Ante el sufrimiento y la muerte, afirmó el maestro en cierta ocasión, no temas, cree solamente. Según pensemos, así será. André Luis, psicografiado por Francisco Cándido Javier, libro Doctrina y Aplicación. Ni siquiera lo tengo. Pero doctrina y aplicación. Ya. Hola, gracias a todo el mundo, gracias por la oración, por la lectura, gracias como siempre por la presencia, es un gusto tenerlos aquí. Este, este ítem, ¿no? De pecado del pensamiento, adulterio, se encuentra en el capítulo 8, como lo vimos, titulado Bienaventurados los limpios de corazón, lo que ya nos da así como un poco un adelanto. Perdón, hay un audio abierto. Maribel. Ahí está. Bueno, disculpen, vamos a cerrar todos los audios. Ya que nos da así ese bienaventurado, los limpios de corazón, ya nos trae un adelanto, nos revela ya la profundidad de la enseñanza que Jesús quiso transmitir.
este trecho que estamos estudiando. Cristo no solo nos muestra la importancia de las acciones externas, sino que va más allá. Nos revela que lo esencial reside en nuestro corazón, en nuestros sentimientos y en nuestros pensamientos. Porque antes de que cualquier cosa de cualquier acto se concretice, todo nace en la mente. Por eso es que el estudio de los pensamientos es un tema que es recurrente. Es como que un recordatorio constante que la espiritualidad nos hace de que somos responsables no solo por lo que hacemos, sino también por lo que alimentamos en nuestro interior. Entonces los pensamientos son la semilla de nuestras acciones y por ende van a definir el rumbo de nuestra vida. Entonces, revisar estas enseñanzas es fundamental para comprender que la verdadera pureza nunca se limita solamente a lo visible, sino que se extiende a la intención más íntima de nuestro ser. Ahora es importante que definamos cómo el espiritismo entiende los términos o los conceptos de pecado y adulterio. En la doctrina, el pecado no es una culpa irremediable, ni tampoco es un castigo eterno como lo presentan ciertas religiones, sino que para la doctrina el pecado es una infracción a las leyes naturales que rigen la vida, la ley de amor, la ley de justicia, de progreso que fueron establecidas por Dios. Entonces, pecado es un desvío transitorio en el camino evolutivo del espíritu que es resultado, sea de la ignorancia o sea de una voluntad aún débil ante las pruebas que se nos presentan. Y Kardec dice, pecado es todo acto, pensamiento o deseo que contradice la ley de caridad y justicia. Es decir, pecado es todo aquello que daña al prójimo, que daña a uno mismo o que frena también el crecimiento espiritual. Ahora, por otra parte, el adulterio, en la visión de Jesús, transciende este sentido literal de infidelidad conyugal, sino que abarca toda forma de deseo impuro, todo traición a los principios de amor y la fidelidad, ya sea pensamientos, palabras u acciones. Entonces, cuando Jesús se refirió usando esta generación adúltera y pecadora, en realidad simboliza la infidelidad espiritual o la corrupción moral, simboliza el alejamiento de Dios, ¿no? Representa cualquier inclinación que manche la pureza del alma, ya sea la lujuria, la codicia, la hipocresía, el orgullo, el egoísmo, el apego desordenado a lo material. Entonces, cuando hablamos de pecado de pensamiento adulterio, nos referimos a un desvío de estas leyes divinas, a una infidelidad contra la providencia divina que nace en nuestra mente incluso antes de manifestarse. Entonces, no se peca solo por actos, sino también por el pensamiento. Es por eso que André Luis nos lanza esta invitación de cultivar la mente, iluminándola, ennobleciéndola, porque cada pensamiento es una fuerza creadora que nos va a acercar o que nos va a alejar de la armonía divina, del propósito por el cual estamos aquí. Entonces, para que podamos entender el concepto de pecado y adulterio. Sí, aquí Yuri en su introducción nos habla que el pensamiento es el germen de toda acción, pero hay un elemento aún más profundo que define el peso moral del pensamiento y es la intención detrás de ese pensamiento. Jesús no solo condenó el acto externo, sino también el deseo oculto, el impulso detrás del pensamiento, que eso determina a final de cuentas nuestra responsabilidad espiritual. Entonces la pregunta importante a hacernos sería, ¿cómo distinguir una tentación pasajera, esporádica, o una intención arraigada que requiere ya trabajo de reforma íntima? Entonces tendríamos esos pensamientos automáticos
deseos inconscientes que surgen de nuestras imperfecciones. Por ejemplo, sería un ejemplo que las mujeres entenderían bien si ven otra mujer con un peinado, un cabello así bonito o un vestido bonito, así que uno dice, ah, me gustaría tenerlo, ¿no? Pero es algo que pasajero, ¿no? Que pasa, uno se olvida y no hay una intención maligna detrás de eso. Y también está el pensamiento que sí, que uno tiene una intención detrás, que uno lo alimenta y no sé, ejemplo, una persona que nos cae bien, se cae y bueno, uno como que se alegra, ¿no? Ya algo un poco más Más intenso. maluco. Sí, más con intención de dañar. Entonces, claro que según nuestra intención tendremos la responsabilidad que corresponde. Y los espíritus en el Evangelio, según el Espiritismo, nos dice que Dios juzga la intención más que el hecho. Entonces, la intención determina si hay voluntad de dañar, aunque el acto no se concrete. Entonces, podemos hacer un acto con buena intención, pero que nos sale mal, o hacer un acto con mala intención que nos sale bien. Entonces, Dios va a jugar la intención, no el acto al final. Todos vemos, por ejemplo, esas personas que son buenas con todo el mundo, pero la intención es de comprar a todo el mundo para tenerlos en su mano. Si la intención es mala, pero a la vista de los demás es una persona increíble. Dios juzga lo que hay adentro del corazón. Entonces, eso es importante. Y la mejor manera de trabajar nuestra intención es la vigilancia, es estar atentos, es preguntarse, ¿qué busca mi corazón con este pensamiento? ¿Busca a ennoblecer o dañar? Y una vez que estamos más conscientes de esta dinámica, una vez que ya reconocemos nuestras intenciones, podemos tomar acción, podemos corregir, redireccionar nuestro pensamiento, por ejemplo, con la oración. Si criticamos a alguien mentalmente, podemos orar por esa misma persona que estamos criticando. Entonces, transformar esa mala intención que está arraigada en algo Mal bueno, pensamiento. ese mal pensamiento en una oración. Entonces ahí transformamos y poco a poco, tomando ese hábito, vamos transformando esas malas intenciones, malos pensamientos en algo bueno. Por eso, por ejemplo, Pablo de Tarso nos decía, oren constantemente, estén siempre en oración, porque así no permitimos, ¿no?, esos pensamientos malos que lleguen a nuestra mente. Chico decía, unas manos ocupadas es una mente, no, manos desocupadas es una mente abierta a tener malos pensamientos. Cuando estamos ocupados trabajando en el bien, estamos pensando en ese bien, entonces nos recibimos menos pensamientos negativos. Y hay una expresión que no me acuerdo, pero es casa vacía, es algo del diablo, algo así. No me acuerdo, pero hay una expresión así. En fin, gente, vamos a abrir la palabra para comentarios, preguntas. El segundo texto es cortito, pero es muy profundo. Palabra abierta, gente. Nadie tiene malos pensamientos acá, me imagino. Bueno, voy a seguir entonces, sigamos. Palabra abierta, levante la manita. Una de las cosas que, Mirna. bueno, Mirna, Sí, los malos pensamientos son de obsesores, ¿Quiere responder? o sea, no que pasa, necesariamente. porque, pero hay muchos que, o sea, como les he explicado, Mirna era una niña, Elizabeth, y tenía malos pensamientos y me decía, mamá, tengo muy malos pensamientos. Yo, ¿qué malos pensamientos puede tener una niña de 8 años, 9 años? Mamá, es que tengo muy malos pensamientos. Yo, no, vamos a hacer cosas, y en la escuela y ocupada y charla, hasta que entraron a cierto punto que la deschavetaron completamente. Pero esos malos pensamientos yo jamás, o sea, nunca pensé que se los hubieran originado ella. Me decía, es que igual la violan y cosas así, la violaban que yo decía, ¿cómo? O sea, ¿cómo puede incluso soñar eso si ni siquiera sabe de sexo, por ejemplo? ¿Cómo?
fueron, todos fueron. Yo no tenía las herramientas. Ahorita, gracias a ustedes, a la doctrina y, o sea, todo lo que hemos aprendido, ya tenemos muchas herramientas, o sea, junto con de la mano de Cristo, Dios, etcétera. Pero antes, esos pensamientos, estoy segura que ella no los generaba. Se- Sí, tenés razón, Mirna. Los obsesores sí pueden soplarnos y enviarnos imágenes mentales, sí pueden. Pero y es complicado porque cuando hablamos de niños, uno dice, no, pero mi hijo no sabe de esto. Pero el niño es un espíritu que ya hace miles de años que vive. Entonces, eso sí está en él, sí, sí sabe lo que es la sexualidad, mismo un niño de 3 años, porque es un espíritu milenario. Entonces, seguro que en esta vida no lo sabe, pero sí, sí los espíritus obsesores sí nos pueden soplar, nos pueden mandar imágenes, y para un niño es difícil discernir, ¿no? Y decir, no, no, esto no es mío, no entra, no lo acepto, porque es un niño. ¿No? Pero ahí los padres con herramientas, ahí sería nuestro papel de decir, no, esto así no va, ¿no? Hay que cambiar esos pensamientos, hay que ponerse a orar, hay que pensar en Jesús, hay que tomar acción, ¿no? Hay una parte en el texto, Mirna, donde dice, el Espíritu heredero divino del Supremo Señor trae consigo las semillas del cielo para engrandecer la tierra. Que esas semillas del cielo trae consigo las semillas del cielo, que nos está diciendo es que traemos con nosotros todo lo que hemos aprendido a lo largo de nuestras existencias. Muchas veces son cosas que simplemente están ahí latentes, recuerdos que están ahí latentes, pero ya hacen parte de nosotros. Ahora, un espíritu obsesor no puede conectarse a uno si yo estoy teniendo pensamientos positivos, un espíritu obsesor sí, va a intentar, va a tratar, pero si yo estoy luchando, si yo me estoy manteniendo en una energía positiva, lo que van a hacer es que se van a ir, porque no hay entrada. Ahora, ellos solamente se conectan a nosotros con lo que ya hay en nosotros. Como dijo el Sebas, es un niño, pero en sí es un espíritu milenario y que trae todos esos pensamientos, que trae todas esas energías en él y que los espíritus obsesores consiguen conectarse. Entonces, esa semilla del cielo es todo lo que hemos aprendido de bueno y de malo, que siempre hace parte de nosotros porque está en nuestro espíritu, no está en el cuerpo. No sé si responde, Mirna, un poco. Sí, Es sí, por- sí, es que a mí me extrañaba muchísimo eso, que era chiquita y me decía, mamá, tengo unos pensamientos horribles y hoy vinieron y me violaron. Yo decía, bueno, pues si ella ni siquiera, o sea, ni tiene, ni a sexto año llegaba, pues, o sea, no tenía ni manera de entender, de saber, no, sí, me hacían esto y esto. Y yo, qué raro, y tengo muy malos pensamientos, y tengo muy malos pensamientos, te digo, hasta que ya eran proteínas, factores, inyecciones, psiquiatras, psicólogos, o sea, hemos hecho de todo. Hasta que llegamos a ustedes, gracias a David, a Dios y a ustedes, pero yo no entendía por qué ella podía tener malos pensamientos si ni siquiera había vivido eso. Tenía mucho miedo, siempre tenía mucho miedo, era muy, muy, muy miedosa, mucho miedo, siempre vivió con mucho miedo. Pero de ahí en fuera, digo, los malos pensamientos y no había manera de que los pudiera producir, pero ya vi que sí. Ok, Y muchas gracias. generalmente los niños muy chicos, podríamos decir hasta la edad de 6 7 años, tienen como una especie de protección. Así, pero al menos que sea como ser, el caso de Mirna es un caso único, cada caso es único por pruebas o expiaciones, particular, es digamos, algo mejor. particular. Entonces no quiere decir que todos los niños pueden recibir así pensamientos así, eso no, O no, ataques tan fuertes sí, como no, no es recibió algo ella. general así, ¿no? Generalmente en los niños es más raro, ¿no? Pero sí pasa, pasa. Sí, Eso gracias. de que traemos en nosotros me hizo pensar así como chico, y hablábamos este fin de semana y se me hace que el viernes con César de cómo él podía psicografiar todo tipo de mensajes, tanto científicos como en otros idiomas, porque todo el, dicen, ¿no? Que Chico era como una biblioteca, como que él traía todo ese conocimiento adentro de él. Entonces, para él era fácil psicografiar en inglés cuando en su vida había hablado inglés. Era fácil hablar de cosas científicas Mm. o poéticas cuando en su vida, o sea, fue hasta cuarto grado de la escuela.
Entonces es porque todo eso ya lo traemos en nosotros, ya está. Él lo Entonces, trae, ese él lo trae, bagaje, él claro lo que sí. trae. Había mi tía Maribel y después Karen. Sí, de hecho ya Sebas aclaró algo, mis dudas. Yo anoche que estuve leyendo el texto y todo, cuando vi lo de los pensamientos, pues me preocupé mucho porque, pues porque a veces sí llegan a mi mente, ¿verdad? Así pensamientos no muy gratos. Y hablando con lo que decía el texto, no solamente de adulterio, sino cuestiones más como de avaricia o de gula o de cosas que no debemos de tener. Sin embargo, aclaró, bueno, yo había levantado la mano antes, aclaró la duda, ¿no? Diciendo que, bueno, es la intención también con que uno o cómo uno maneja las cosas, ¿no? Si llegan a nuestro pensamiento y nosotros las desechamos y nosotros decimos, no, no, eso no está bien porque no debo hacer esto, no debo esto me hace daño, no debo de abusar con esto, no debo de hacer algo, ¿no? Que sabemos que va contra los principios divinos, ¿no? Entonces ya me dejó un poquito más tranquila. Incluso cuando mandan memes así de muchachos bien bailando y guapetones y todo, digo, bueno, pues uno los admira. Y dije yo, ay Diosito, eso será malo también. Pero bueno, ya les digo, me dejó más tranquila porque bueno, ya sé que uno los admira como que ve un carro bonito, una casa bonita. Bueno, al menos en mi caso, por mi edad, yo veo esos videos que salen los chicos bailando, modelos preciosos, hermosos, que digo que pudieran ser mis hijos y los veo con admiración, como les digo, como que veo un carro bonito, un vestido bonito, una casa, y ya no deja uno de admirar. Ya no entra ese deseo insano, al menos en mí, de deseo y eso que yo estoy muy lejos de tener, ¿no? Pero sí me preocupó el hecho, dije, ay, y yo veo esto, y cuando me los mandan, y qué onda. Pero bueno, ya me dejó un poquito más tranquila, Sebas, de que no, bueno, la Siempre la intención nunca intención. es mala, la intención nunca es mala, ¿no? Simplemente uno recibe, se ríe en el momento, bromea con las amigas y ya, no pasa de ahí, ¿no? Y de lo otro, de malos pensamientos que, bueno, sí llegan y nosotros los desechamos al momento porque sabemos que eso no está bien. eh, y bueno, oramos cuando tenemos que discernir sobre algo, pues bueno, creo que vamos por un buen camino, aunque no deja de ser fácil, ¿eh? Las tentaciones de la vida nos siguen tentando todos los días. Y les digo, no hablando de adulterio, sino de gula y de otras cosas. Gracias. Y eso, todos estamos expuestos a la belleza, a todas esas tentaciones y por una buena razón. Pero a final de cuentas, si nosotros, sí, o sea, no vamos a caminar tampoco con los ojos cerrados por la calle para no ver nada o no ir a Facebook por las dudas que nos salga una foto que no debemos ver. No, tampoco, pero todo está en la intención, en lo que tenemos en nuestro corazón, ¿no? Y eso es lo que acaba de decir usted, tía Mari, que es lo que Kardec nos habla en el texto. Dice, ya, cuando tienes un pensamiento negativo y lo transformas o tratas de luchar contra eso, ya es un avance para ese camino, ¿no? Incluso aquí dice, ¿no? Los pensamientos malos son productos de la imperfección del alma. Eso lo entendemos, ¿no? Que somos imperfectos y es por eso que tenemos malos pensamientos de cualquier índole. Y él dice, según el deseo que el alma ha concedido de purificarse, incluso ese pensamiento malo se convierte para ella en una ocasión de adelanto porque lo rechaza con energía. Se trata de un indicio del esfuerzo que realiza para borrar una mancha. Entonces, todo pensamiento malo que nos llega o esas pequeñas pueden servir es una herramienta, ¿no? Para
para crecer, para luchar contra eso, ¿no? Yo pienso que la lucha contra los malos pensamientos es como un ejercicio, ¿no? Al principio cuesta, pero más se practica, llega un momento en que es más fácil. Y ahí nosotros a veces escuchamos como que la frase que a veces se usa en el espiritismo, que fue André Luis que la dijo, es que Dios, André Luis Juan Manuel, que Dios utiliza incluso el mal para hacer el bien. Ahora, no significa que el mal sea necesario en sí mismo, sino que nos da dada nuestra condición evolutiva, la presencia del mal, la presencia de estos malos pensamientos nos permite ejercer la voluntad, nos permite ejercer el discernimiento, ¿no? Esa lucha por purificarse. Y la doctrina, sabemos que con la doctrina Dios no crea el mal, pero permiten ese malo, esos malos pensamientos, porque son consecuencia de nuestro libre albedrío y son consecuencia de las imperfecciones que cargamos. Entonces, pues aprendemos a través de las experiencias a distinguir entre ese bien y ese mal y ahí nos fortalecemos espiritualmente. Y ese rechazo que Kardec nos habla, el rechazo de un pensamiento negativo, es un signo de progreso. Entonces, si nosotros estamos teniendo pensamientos negativos y no hacemos nada, estamos como el segundo caso del texto segundo caso que Kardec nos da. Es porque aún nos complacemos en eso. Es por eso que estamos aquí luchando, por eso que estamos estudiando, porque queremos mejorar eso, queremos que el bien o que los buenos pensamientos sea un estado que prevalezca de manera natural, sin necesidad de tener el mal como referencia o los malos pensamientos como referencia. Entonces, Por eso Jesús molesta tanto en el mundo. Por eso esa luz molesta tanto, porque nosotros venimos supuestamente bien. Nada nos impide de pensar mal, de actuar mal, de estar desviados, de tener malos hábitos, hasta que llega Jesús a nuestra vida y nos dice, no, por ahí no es. Ahí tenemos un problema. Porque ahí sí sabemos que hay otra forma de hacer, que el camino es Él, que el camino hacia el bien, hacia la luz es Él, y que hacia donde estábamos caminando no era por ahí. Pero estábamos acostumbrados, nos complacíamos en eso, nos gustaba la oscuridad, todos esos comportamientos desequilibrados. Y ahora Jesús nos dice, como en el primer párrafo, ¿no? Cada pensamiento es malo, cada intención es mala, mismo que no el hecho cada no se, pensamiento, un mal mal pensamiento, pensamiento. mismo que el hecho no se concretice. Tener un mal pensamiento en su espíritu, un pensamiento negativo, es malo. Y eso requiere esfuerzo. Es tan culpable, dice acá, es tan culpable como si lo hubiera cometido. Imagínense, ¿quién lo hubiera creído? ¿Quién lo hubiera creído que hasta en nuestra mente somos culpables? ¿No? Mismo si no lo concretizamos. En fin, había Dice la levantado la cara. mano Karen. Hola, buenos días. Si se corta, me dicen, ¿eh? Estaba pensando en cómo, bueno, ya mencionaron un poquito algo de las redes sociales y como que siempre viene a mi mente, a mi pensamiento el hecho de, pues, cómo somos influenciados, ¿no? Todo el tiempo. A lo mejor decimos, ay, no, son los obsesores porque esos pensamientos no son míos. Y sí, puede que sí, pero muchas veces también es la influencia de pues los medios, ¿no? La televisión, pues las redes sociales, todo eso. Este, por ejemplo, cuando ya hemos hablado también de la importancia de lo que consumimos. A veces cuando vemos mucha noticia, ¿no? Y sabemos que es pues pura situación como muy triste, ya estamos así como con esa angustia, con ese miedo y pensando, y entonces también, digo, obviamente, pues sabemos que también es importante como informarnos y la precaución y todo eso, pero muchas veces ya estamos con esos pensamientos, pues negativos, ¿no? Entonces, obviamente, pues sí, siempre es importante saber qué está pasando, pero creo que en medida, o sea, todo consumirlo de una manera sana, sin caer en esta cuestión de todo el día, todos los días, estar consumiendo, ¿no? Entonces, también, por ejemplo, la televisión, elegir, pues, qué es lo que estamos viendo. Por ejemplo, obviamente yo no veo películas de terror, yo no puedo ver nada de terror porque ya sé que en la noche tengo pesadillas
sabemos que también lo que consumimos todo emana una energía y empieza a tomar esta vibración de lo que estamos emitiendo, escuchando, vibrando. Entonces también como pues esa importancia de saber qué música escuchamos, qué videos consumimos, como todo eso, porque de alguna manera ya se queda en nuestro pensamiento, ¿no? Se queda también en nuestra mente, en el inconsciente. A mí me pasa mucho que cuando veo algo en la tele antes de dormir, muchas veces sueño con eso. Entonces también son momentos como pues un poco de perturbación. Si veo cosas como de tensión o de guerra o cosas así, sueño con eso. Entonces siempre intento antes de dormir ver algo que me dé risa o algo bonito y así, ¿no? Obviamente pues acompañado de una oración antes de dormir. Pero pero sí, o sea, hablaba de eso porque muchas veces dices, ¿de dónde saqué este pensamiento? ¿De dónde vino? Y pues resulta que lo leíste en algo, ¿no? En alguna publicación de Facebook. O resulta que viste algún video. O no sé, de repente yo me doy cuenta y en mi cabeza tengo canciones pues nada gratas. O sea, aquí pues sabemos que está mucho la cultura del narcocorrido y todo eso. Y de repente veo un video en Facebook o en Instagram con una canción y al rato ya la estoy cantando y digo, ay no, ¿qué estoy cantando? O sea, está bien fea esa canción, ¿no? Y, y cosas así. Entonces, por eso pues como siempre decimos aquí, orar y vigilar, ¿no? Vigilar los pensamientos, orar cuando llega un mal pensamiento, cuando empieza a haber ahí como un disturbio o un pensamiento negativo constantemente, porque ahí ya se puede clavar en una idea. Y ya sabemos que posteriormente, cuando piensas algo demasiado, pues a veces se materializa, a veces entra ya una emoción, ¿no? A mí me pasa mucho con la angustia. O sea, suelo ser una persona que entra un pensamiento, ya me hice toda una historia, toda una nube, entra una angustia, yo ya estoy peleando sola, ya estoy haciéndome toda una historia sola y al final sufro. Entonces, pues eso, ¿no? Como cuidar mucho esa parte y acompañarnos de las herramientas. En esos momentos que la mente no se está quieta, pues poner o audiolibros o pongo mucho las conferencias de César, o cosas así como que nos saquen de ese, pues sí, de ese pensamiento negativo, ¿no? Era eso. Gracias, Karen. Quería abrir un pequeño paréntesis sobre los obsesores porque seguido cuando empezamos a estudiar como que tendemos a culpar siempre a los obsesores. Todo es culpa de los obsesores, pero en realidad no. Tenemos obsesores que, por ejemplo, si se quieren vengar de nosotros de vidas pasadas, sí van a estar ahí clavados y van a querer dañarnos. Pero hay otros, por ejemplo, como dice Karen, si estoy escuchando todo el día una música que baja mi vibración o noticia, eso, los acabo atrayendo con mi radiación, con mi propia vibración. Entonces, no es culpa del obsesor, él solo se sintoniza lo que estoy irradiando. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, porque al final de cuentas, somos responsables de lo que cultivamos dentro, de lo que irradiamos, de lo que consumimos, como dice Karen, y esa es nuestra responsabilidad. No es que el obsesor me hizo, no, 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 es el contrario. Entonces, cuidado con eso. Es tan fundamental lo que dijo y tan importante, y el texto nos los da aquí cuando dice, cada conciencia es un centro generador de fuerzas en el movimiento universal. Y más abajo dice, aunque por ahora no lo percibas, tu alma se expande en millones de partículas, que son los agentes de liberación o cautiverio elaborados por tu propio plano mental. Eso nos está diciendo la influencia que tenemos con nuestros pensamientos. Entonces, si te conectas a esas energías, estás irradiando, estamos todo el tiempo transmitiendo, irradiando. Cuando pensamos, creamos imágenes fluídicas que se van a reflejar en nuestro perispíritu como si fuera un espejo, ¿no? Como si el pensamiento fuera fotografiado. Y en el libro de la Génesis, Allan Kardec nos da un ejemplo así bien marcado. Nos dice que si un hombre, por ejemplo, tiene la idea de matar a otro, ¿no? Aunque su cuerpo material permanezca impasible, o sea, es que no pase al acto en sí,
el cuerpo fluídico se pone en acción, ¿no? El pensamiento, el perispíritu, y el pensamiento va a producir todos los matices del asesinato, ¿no? Va a ejecutar fluídicamente el gesto, el acto que se debe realizar. Entonces el pensamiento va a crear la imagen de la víctima, va a crear la escena, se va a dibujar como en un cuadro, tal como está en el espíritu de la persona. Entonces esas imágenes están alrededor nuestro. Entonces si una víctima, vamos a decir, si la víctima, esa persona a la que le queremos hacer mal, tiene sentimientos y pensamientos negativos, va a sufrir el impacto del ataque. Las vibraciones agresivas se van a manifestar, lo va a hacer que tenga sensaciones desagradables. Puede sentir miedo en ese momento, puede sentir rebeldía y sin saber por qué. Una persona que está haciendo actividades nobles, que está trabajando, que está en equilibrio con pensamientos y actitudes positivas, no va a sufrir nada. Pues simplemente para decir que creamos una psicoesfera, ¿no? Ya lo hemos hablado aquí. Nuestros pensamientos se expanden, la vibración de cada uno de nuestros pensamientos se expande y no solo van a crear como un cuarto mental donde nuestra mente vive, sino que también estamos afectando a los otros, exacto, se expande hacia los otros, encarnados y desencarnados que se conectan con nosotros. Entonces, es por eso la importancia de los pensamientos positivos, de los pensamientos nobles, de los pensamientos dignos, para crear una psicoesfera saludable, que no seamos afectados ni tampoco afectemos a los demás. Entonces, eso que dijo Karen es bien importante, porque con un 5 minutos que veamos un video de violencia, ya, lo traemos en la mente, nos conectamos, en el inconsciente lo trabaja y ahí va que va. Entonces, estaba pensando así como la maldición así funciona más o menos, ¿no? Ujú. Porque tú maldices a alguien y ya le estás enviando esas energías, ya estás enviando esos pensamientos negativos, los sentimientos negativos y los afectan. O también es una parte de cómo trabaja también la brujería. Entonces, es el pensamiento, es el poder de la mente lo que hace todo esto. Pero bueno, vamos a seguir. Esmeralda y después David. Sí, buenos días a todos. Eh, pido ayuda. Pido ayuda porque de más o menos 5 años para acá, en lugar de decir que encontré el equilibrio, creo que me desequilibré totalmente. ¿Por qué? Porque antes, como les he comentado en otras ocasiones, pues no quisiera decirlo, pero tengo que decirlo, vengo de una familia de muy bajos recursos económicos. Entonces yo tenía una aspiración grande como decir, tengo que sacar a mi familia de esto y hacerlos que tengan otra perspectiva diferente de las cosas, ¿no? Lo logré, lo hice no a lujos, pero sí algo decente donde se pudiera vivir mejor. Y como que cumplí eso y cumplí en mí y quise detenerme y me dedico totalmente a la cuestión espiritual. Ahorita mi enfoque es espiritual y me está ocasionando mucho conflicto con mi entorno, porque pues ya no tengo y hace tiempo me preguntaba y dije, estaré deprimida porque no me daba ilusión alguna, nada, decía mi esposo, vamos a comprar esto, vamos a esto. En una ocasión fuimos un cumpleaños y me dice, vamos porque necesito ir a comprar una pieza de un carro, no sé qué. Y ya estando en la agencia me dice, escógete un carro para el día de tu cumpleaños. Le dije, ¿que me escoja qué? No, yo no quiero eso. Y se molestó como diciendo, pues está loca, ¿no? Entonces no me interesa. Y yo pensé que era mucha depresión porque no me interesa, de veras, ya no quiero vestir, calzar, pero con lo que me cubre y no deje que me haga daño a mis pies, más no de marca. Pero ahí es donde noté la diferencia. Si me dice, vamos al campo, vamos a plantar un árbol, unos nopales, un árbol frutal, de lo que sea, soy feliz, me siento conectada conmigo. Pero cada vez me ven como diciendo, está más loca, pues está de plano ya. Y sí he tenido más conflicto porque a veces que vamos a algún centro comercial, a mí detesto ir a esos lugares, entro y salgo con jaqueca y mira mami, oh sí, sí,
Dice mi esposo, es que veo como que ni te interesa, le digo, la verdad, o sea, no. Pero si me llevo a un lugar donde hay cosas naturales, el río, la tierra, los árboles, no quiero salir de ahí. No, espérate otro ratito, al ratito nos vamos. Y sí, así como que me está ocasionando conflicto, pero tenía mucha ambición en lo material, como que unos años pienso yo analizándome que era por salir o querer cambiar esa parte que no quería que se repitiera, quizás en mis hermanos, en mis hijos. Pero ahorita digo, ya, disfruto lo que tengo y ahora voy, pero dice, por ejemplo, quien me conoce más cerca, es que creo que te fuiste al otro extremo, ya ahorita quieres hablar de los obsesores, quieres hablar de Jesús, quieres hablar de la cuestión moral y les digo, es que quizás ahorita quiero eso. Y sí los enfado y a veces ahí los dejo, como dice Karen, escuchando su música, le con permiso porque pues no es de mi agrado esa música y mejor me retiro, o que cierta película violenta, a ver, voy a ver qué hago allá, a ver si hay trastes sucios o a ver qué, porque se me hace bien complicado. Entonces, sí yo dije, es un estado depresivo pero ya vi que no, porque es una parte como que cambié totalmente el enfoque. Y pues nada más será mi comentario, gracias. Sí, no te preocupes, Esmeralda, es normal, todos nos sentimos así, o sea, cuando cambia nuestra vibración, cambia nuestro interés, cambia, creo que a los que hace mucho tiempo que están acá, todo el mundo te lo puede decir, antes me gustaban las fiestas, la gente, el ruido, ahora prefiero estar solo en mi casa, hacer mi estudio, pero eso es necesario comunicación con tu marido, decirle, no, cambié, estoy cambiando, ahora me dirijo a eso, pero me imagino que es difícil cuando uno de la pareja no está en esa vibración. No sé, no, nunca lo viví, nosotros estamos así en la misma vibración, los mismos gustos y queremos los dos avanzar espiritualmente y, o sea, lo material es necesario, ¿no? Todos lo sabemos, pero no es una prioridad para nosotros. Entonces, creo que en ese caso sería mucha comunicación con tu esposo, con tus hijos, y creo que lo entenderían, ¿no? Pero sí te entiendo, no es fácil, no es fácil, o sea, hacer como que todavía nos gusta el mundo, como que queremos estar en el mundo, cuando en realidad ya no hacemos más parte del mundo y queremos seguir a Jesús y tenemos que caminar contra corriente, no contra el mundo. Hay una enseñanza de Pablo de Tarso que es muy importante y te la voy a leer, que es para todos. Dice, no os conforméis a este siglo. En muchas traducciones dice, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, o sea, la renovación de vuestra mente, para que podáis comprobar cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Entonces, no os conforméis con este mundo. Esto es lo que a veces uno piensa, Esmeralda, estoy yendo contra corriente, estoy siendo diferente con los demás, pero ¿cuáles son los valores de este mundo? De este mundo es lo material, es el poder, es el sexo, es todas las energías más bajas, ¿no? Entonces, es fundamental no seguir las normas o valores de este mundo si queremos crecer espiritualmente, ¿no? Debemos buscar un camino interno, una renovación que nos permita entender mejor los designios divinos. Es regresar al camino del cual nos hemos desviado para poder experimentar esta buena, agradable y perfecta voluntad del Señor. Y Andrés Luis nos los está diciendo, renueva tu mente, renueva la mente, salir de esos patrones del mundo, completamente. Porque si no, o sea, ¿para qué venimos? Para hacer las mismas cosas que siempre hemos hecho, pensar de la misma forma que siempre hemos pensado. Entonces, renovar la mente es reemplazar todos esos comportamientos, deseos, pensamientos, hábitos que nos llevaron a lo que somos, que la verdad que no estamos tan bien moral y espiritualmente, por hábitos mejores, por pensamientos mejores que reflejen más luz, más progreso, más acercamiento a Dios. Entonces, bueno, vamos a pasar la palabra a David, pero es no conformarse con este mundo. David,
Gracias. Sí, Rebeca, si gustas, y Mirna, por favor. Rebeca, Me quedo pensando en todo lo que han estado No se comentando. escucha, Rebeca. Si quieres, Mirna, déjame conectar el celular. Yo nada más es una pregunta. ¿Dónde se originan en un principio los pensamientos? ¿Negativos o positivos? ¿Cuando somos animales? ¿Cuando vamos evolucionando? ¿Cuándo es el momento en que empezamos a pagar deudas? Ya no oí, no oigo. Cuando empezamos a desviarnos en el camino, como ser en el reino animal, actuamos por instinto. Entonces, pero cuando empezamos a tener raciocinio, Entonces, la del- diferencia. a tener, sí, raciocinio, y ahí vemos que matamos para comer, pero también podemos matar para protegernos, pero ya cuando eso se tuerce, ¿no? Cuando el comportamiento se tuerce, ahí empezamos o sea, cuando no, nos desarmonizamos de la ley divina, ¿no? Yo no sabría decir exactamente qué Exactamente el momento, momento sería difícil decir, ¿no? Pero cuando un hombre descubre que puede matar para protegerse o también matar por matar, por placer, y eso. como Caín, que por envidia mató a su hermano, por ahí empieza, ¿no? Ahí empezaría, ese sería el primer pecado de la historia, como podríamos decir, pero es así como figurado, como para mostrarnos como cuando empezó, ¿no? Cuando la mente empezó a torcerse, ¿no? ¿Cuándo empezamos a generar malos pensamientos? Sí, Ok, sí, ok. Gracias, era todo. Gracias. Rebeca y después David. Sí, ya me escucho. así. Perfecto. Vale, vale. Les estaba platicando que apenas mandaste el texto, Yuri, y coincidió que yo estaba en comida con mis padres y en familia. Entonces lo abrí y me nació leerlo en voz alta. Empecé a leerlo, estaban escuchando mis papás, también estaba ahí Marisol, y concluimos de qué razón tenía, ¿no? Que el pensamiento es, pues lo es todo, es el motor de ciertas acciones, ¿no? Y el texto final es de verdad totalmente profundo, me encantó. De hecho, hasta lo quise utilizar para un spot ahí que me toca a veces mandar de audios a varios líderes con el tema de la acción, ¿no? Entonces, pasa, llega la noche y recibo una llamada así súper rara, ¿no? No, no rara, o sea, sí, era una llamada de una amiga, bueno, sí, una amiga que ya no estamos sintonizando en la misma frecuencia y me dice, oye, ¿qué antro me recomiendas? Y yo así de, no, pues, mira, la verdad es que la semana pasada, después del estudio, nos fuimos por acá, por la escénica, y vi un antro que se llama Despechada, ¿no? Algo así. Decía, así, fíjense, nada más el nombre, La Despechada. Y yo así de, pues ahí puedes ir, le mandé la ubicación, la verdad, me dice, oye, ¿ya has ido? Le dije, no, la verdad es que te digo que yo nada más pasé, pero te estoy ayudando. Me dice, oye, pues no quieres ir. Digo, no, 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 yo mañana voy a yoga, no sé si quieras mejor ir tú conmigo, pues hacemos ejercicio y ya de ahí nos podemos ir a desayunar. Bueno, el tema es de que sí, le di el cortón, yo ya aquí estando en casa, me quedé como pensando, así lo que estábamos platicando, ¿no? Me quedé pensando y dije, bueno, pues al final, pues ese era algo que era una vida que yo tenía, o sea, eso era algo que yo lo vivía así. De repente me quedé pensando en mi pasado y en este presente y dije, wow, totalmente elijo este presente, o sea, de hecho hasta me visualicé al otro día, o sea, despertando, si Dios me lo permitía, haciendo mis actividades físicas y ahí haciendo como cosas productivas y que a mí me hacían felices, porque pues es algo que a mí me apasiona hacer. Eso fue una. Y la otra me pasó en la tarde
que vi a una persona que de una u otra forma salió, pues salió hablando mal de mí y la veo en la tarde y fue como el primer pensamiento que se me vino, pues sí dije, hijo de la, o sea, y sí me puse como en modo defensa, pero después como que sí me vi y dije, no, 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 esta es una prueba que a mí me están dando y paré los pensamientos, porque no fue como nada verbal, sino fue todo aquí, o sea, porque son como milésimas de segundos en donde empiezas a pensar de o sea, cosas, pues, cosas que a veces vienen a la mente y dices, no, 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 no. Entonces paré y dije, no, no, Rebe, mejor, ¿sabes qué? No me siento cómoda en este lugar y tomé la decisión de mejor irme y poder transformar mi pensamiento a través de otras palabras de, ok, le mando luz, yo la verdad es que mejor no me siento cómoda y me voy. Entonces, hay algo como la mente es un centro de energía en donde puedes, o sea, a mí en ese momento mis pensamientos que se me vinieron fueron negativos y yo me sentí incómoda. O sea, fue como me sentí muy incómoda y dije, no, yo no quiero esto. O sea, yo no es algo que yo no quiero practicar esto. Al contrario, quiero practicar un pensamiento positivo, un pensamiento del bien. Y lo único que hice fue agarrar rápido la moto y me fui, porque yo ya no me sentía cómoda. Yo dije, bye. Entonces, aquí es algo que comentó pues Andrés Luis, ¿no? Es pensar, es crear. Entonces, cómo todos los pensamientos generan influencias, o sea, tanto buenas como malas y cómo eso genera nuestro entorno. Y dije, wow, o sea, no puede ser posible. ¿Cómo? O sea, al final siempre está, todos los días está, pero el tema de hacerlo consciente a través de un texto, pues sí me generó como, wow, o sea, vuelvo a lo mismo, ¿no? Cómo nuestra mente sigue siendo este centro de energía, este centro de acción, este centro de crear, ¿no? Y me encantó eso, pensar es crear y nada, pues al final sí reconozco que a veces queremos hacer grandes cosas cuando lo más importante es empezar con lo más pequeño. O sea, para mí, en lo personal, fueron grandes victorias, porque llevo un año que no veo a mi mejor amiga y fue como, güey, no, 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 muchas gracias, tú vienes con tus amigos. O sea, si yo sé que vienes con tu familia, con mucho gusto, sabes, nos vemos y todo, pero no, o sea, sé que vienes con tus amigos, me pasó a un Mark, híjole, la verdad, totalmente comentarios que yo decía, yo voy con todo, y yo, no, hombre, pues sí, ve con todo, pero no conmigo, que Dios los bendiga. Y sí, fíjate que yo en la noche le mandé mucha protección a mi amiga, yo así de que Dios me la cuide, que Dios me la bendiga, como mamá, yo me sentí ahí, yo dije, ay, Dios mío, qué Rebeca, qué renovación de Rebeca, y me encanta, me encanta. Y volvemos con esto, ¿no? Pensar con amor y rechazar, o sea, eso es lo que yo sigo pensando y rechazar lo que degrada, lo que no va y no empata con este amor. Seguir cultivando la nobleza, la pureza en el corazón. Yo sé que pues ya a veces no creemos en la palabra de los demás, pero sí llega a pasar que a veces sientes que, oye, pero hace dos semanas tal vez salimos mal, pero o sea, hay gente que cuando te dice, oye, te quiero, oye, te quieren abrazar, pues es creer también en eso, ¿sabes? Y nada, pues sigamos como dice la doctrina, ¿no? Amándonos entre unos a los otros y pues el pensamiento, tenerlo lo más elevado que se pueda. Ese es mi comentario. Gracias, Rebeca. Y como vemos, estamos todos en el mismo barco, como le decía a Esmeralda, no es un caso único. Entonces tenemos que escoger, o escogemos al mundo o escogemos a Jesús. El mundo lo rechazó a Jesús. Los dos no podemos. O elegimos seguir a Jesús o elegimos el yugo del mundo
o el yugo de Jesús, que es mucho más leve. Los dos no se puede. Sí, y nada más para ahí reforzar como esto que le pasa a Esmeralda, claro que sí, hay un tema en donde nunca es suficiente y llega un momento, a mí me pasó, Esmeralda, que realmente igual, o sea, yo desde muy chiquita, tal vez sí, no sé, nunca vi como este tema de las marcas y todo, pero ayer le estaba diciendo a Caro, que no, pues ya no, yo ya estoy feliz con lo que yo tengo puesto. De hecho, llevo como un año que no me compro como ropa y es como seguir trabajando en, como dice Sebastián, ¿no? En tener mucha paciencia. Y si hay muchos conflictos que pasan afuera en la calle en donde, híjole, te enfrentas a cosas que no entiendes, pero bueno, es bien bonito tener en este caso como que las personas alrededor te entiendan, que tengas este núcleo de amistad, que pues es que todos estemos como en la misma línea y pues te recibimos así, yo recibo como todos los comentarios con mucho amor y con mucho aprendizaje. Pero no, no eres la única, Esmeralda. Yo también me siento como a veces un bicho ahí raro de ser diferente. No es bicho raro, pues ustedes me entienden. Es como una persona pues, diferente. Y eso diferente pues nos hace ser también únicos. Gracias. David, rápido, antes de pasar rápido. David dijo en su oración, ¿no? Estamos en una etapa estamos entrando en una renovación, estamos entrando en la progresión planetaria, ¿no? En un mundo de regeneración. Y André Luis nos habla de esas rutas nuevas. Entonces, nadie puede acceder a ese mundo de regeneración o esas rutas nuevas pensando o haciendo lo que siempre hizo. No podemos esperar resultados diferentes, repitiendo los mismos patrones, los mismos comportamientos, haciendo exactamente lo que siempre hicimos, sino que necesitamos crear caminos nuevos, caminos innovadores, reformadores, diferentes, libres de esas ataduras del pasado. Antes me gustaba irme a los antros, ahora no voy más, porque ya estoy creando rutas nuevas. Entonces es renovar siempre lo que somos, ¿no? El progreso espiritual exige una mente en constante renovación, guiada por una voluntad que es la que estamos tratando aquí, ¿no? La voluntad de Jesús, la voluntad del bien, de servir, de amar. Entonces, David, por favor. Sí, gracias. Hay muchas cosas que comentar, pero bueno, me voy a enfocar en tres ideas para ser concreto. La primera es, creo yo, que todo lo que pasa en la mente se proyecta hacia afuera y lo que sucede afuera es conveniente reconocerlo como coautores de esa realidad, porque nada que pasa afuera llega a nosotros si nosotros no tenemos un imán que lo haya traído. Es decir, uno puede decir, bueno, es que cuando era niño, pasé una experiencia de violación, por ejemplo, yéndose a un caso extremo. Y uno dice, bueno, es que un niño pequeño, por ejemplo, en el caso que comentaban, no tiene culpa, no, es inocente o una niña, por ejemplo. Pero realmente, como bien lo comentaban, todo es correspondiente, o sea, todo hay una relación, hay una correspondencia de los eventos que pasan afuera con lo que está pasando o está sucediendo adentro o sucedió. Entonces, para mí es importante recordar que lo más importante es cuidar lo que tenemos adentro, las emociones y los pensamientos que están constantemente pasando en mi vibrador, por decirlo así, en mi arpa vibratoria, que genera ondas tanto positivas como ondas disonantes con el pensamiento y la emoción. Pero también lo que sucede afuera, las personas que me llegan, los eventos que me acontecen, lo que viene de afuera es atraído por mí de manera consciente o inconsciente. Entonces es muy importante no echarle la culpa, por ejemplo, a un obsesor o echarle la culpa es que tengo una enfermedad y por qué me llegó a mí, por qué no a otra persona si yo soy sano y me cuido. O sea, todo cumple un principio, el principio de vibración, lo afín jala lo afín. Y el principio de que todo es mente, como bien lo comentan, de que nada sucede sin un proceso mental. Tiene que haber un proceso de pensamiento, tiene que haber un pensamiento y una emoción. El pensamiento masculino, me gusta manejarlo así, que es pequeño, pero la emoción es el 80-20, es la parte femenina.
Y es lo que hace que eso coagule y se cuaje en la realidad, sea dentro, en mis emociones, depresión, tristeza, ansiedad, o sea afuera, en problemas que me llegan, una pérdida financiera, un hombre o una mujer que me llegan, que me hacen la vida de cuadritos. Todo tiene que ver con uno. Si uno no está, no existe absolutamente nada. Si no está el observador, no sucede nada. Pero estamos nosotros, que somos, digámoslo así, hijos de Dios en proceso de aprender a crear en positivo, aprender a alinearnos en positivo. Ese sería lo primero que quería comentar. Lo segundo, ayer a las 12:30 de la noche exactamente, he tenido algunas dificultades para dormir, y ayer a las 12:30 me habla una persona y me dice, David, tengo un amigo que está poseso. Me acaba de hablar y el espíritu habló a través de él porque perdió la voz ese individuo, creo que se llama Juan, el muchacho, el señor, pero dice, no me lo vas a quitar, ni tú ni nadie van a poder hacer que yo arrebate a esta alma y me la lleve. Lo voy a volver loco, lo voy a volver, etcétera. Entonces se puso a platicar con ese obsesor a través de su amigo Juan y Juan estaba inicialmente llorando, estaba deprimido, creo que le habló a esta amiga y esta amiga me habló a mí a las 12:30. Entonces me repetía una y otra vez lo que le decía el obsesor, el espíritu obsesor. Yo le digo, mira, lo primero que tienes que hacer es no darle cabida a lo que diga o deje de decir el obsesor. Es lo que menos importa. Lo que más importa es buscar la ayuda y procurar que tu amigo Juan se alinee a un pensamiento elevado, a Jesús, a Dios, a lo que sea, y que se ponga a orar. No, porque ya se pensaba suicidar. Al principio le decía que estaba deprimido, que tenía mucha tristeza y que quería suicidarse, pero el espíritu obsesor empezó a hablar a través de él, como en las películas, ¿no? En las antiguas películas que veíamos de posesión y todo ese rollo, El Exorcista. Y yo digo, no manches, esto está terrible. O sea, es una cosa. Y yo a las 12:30 ya estaba conciliando mi sueño y esta señora, esta amiga, pues ahí me sale y quedé como impactado y yo me molesté un poco. Le dije, mira, por favor, ya no sigas repitiendo lo que te dijo el obsesor. Él te va a decir que ni tú ni nadie, inclusive la nombró con su nombre, válgase. Le dijo, Ángeles, tú ni nadie vas a poder arrebatar a este. A este ya lo tengo. Y ni tú ni nadie, él no cree nada y con él, con esa condición yo lo voy a poder hacer trizas, ¿no? Por decirlo así. Entonces yo le estuve insistiendo y esta señora ciertamente que entendió que no era el camino. Entonces le dije, ponte a orar, pide por él, dame su nombre, yo voy a orar ahorita y vamos a hacer lo que podamos hacer porque no estamos allá. Él tiene su cuadro mental, emocional y su situación de obsesión bueno, creo que va más allá porque ya es una subyugación ahí, ya es terrible. Necesita el individuo esa experiencia para poder despertar. Ese es un caso muy fuerte que me pasó apenas ayer en la noche, 12:30, casi a la 1 de la mañana. Y la otra le decía a Yuri, es que yo no sé en qué puedo servir. Curiosamente me llegan y ya me empiezan a decir, oye, y me cosas fuertes, o sea que empiezan a pasar este tipo de situaciones. Entonces, hay una necesidad apremiante de hermanos que están peor que nosotros y nosotros estamos mal y que el bar y que el no bar, eso es lo de menos. O sea, o que la naturaleza, digo, es respetable porque cada quien tiene sus pruebas y sus situaciones. Pero lo más importante es que tenemos que aprender a educarnos, a estudiar y aprender a producir por los demás, para los demás. Esas dos líneas, aprender a educarnos para ser mejores servidores, nos va a ayudar, porque estamos ocupados, como bien lo dicen. Una mente ocupada no permite que los obsesores entren. Y si estás ocupado orando, haciendo oración, meditando, ayudando al prójimo, ¿quién se va a acercar a alguien que realmente se dedica a ayudar, a servir y amar a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Y bueno, ya por último, el último caso que quería comentar respecto a Mirna. Tengo dos amigos del pasado, una pareja que tienen una niña, tenía creo que 5 o 7 años. La niña se masturbaba delante de la gente que venía de visita, desnudaba, hacía cosas muy grotescas, cosas muy de un adulto, creo que ningún adulto, y ellos estaban impactados porque tuvieron una hija así. La hija tenía problemas como de un retraso mental o algo así y estaba necesitada. Ella ya tiene creo que 15, 17 años, esa jovencita, y ya le ha bajado poco a poco, pero aún sigue con esas situaciones. En un momento dado tuvieron ellos dos, creo que uno de ellos, un sueño en el cual ellos dos habían sido malandros que habían pervertido a una jovencita para venderla, tenerla como en la prostitución o trata de blancas. Y la habían incitado y la habían conformado a que tuviera ese tipo de prácticas. La ley les hace que esa niña, esa jovencita,
le toque nacer como hija y ellos están confrontando una situación que es difícil para ellos, porque ellos no son espíritas. Entonces yo sí les digo, hay una corresponsabilidad, aunque a veces no lo queramos, pero hay que asumirla y hay que asumirla bien y saber que la justicia divina es justa, siempre es justa, más justa que el pensamiento humano. Nada más. Gracias. Gracias, David. Esa es la parte difícil, ¿no? De saber que no hay víctimas aquí en este mundo. Y eso es muy difícil para aceptar, pero es el primer paso, la aceptación es el primer paso como para sanar, ir adelante y empezar a esa renovación espiritual. Porque si nos quedamos en el victimismo y porque a mí, porque Dios me castigó, eso no adelantamos a ningún lado. Había levantado la mano Maribel, me Mari y parece, Karen. y Karen, y después Mirna. Sí, voy a ser rápido. Comentario para Esmeralda. Definitivamente no nos podemos aislar, sobre todo de nuestra familia, de la gente que está cerca de nosotros. No podemos aislarnos de nuestros semejantes. Sin embargo, hay formas, o al menos a mí lo que me ha funcionado. Mi esposo, él es ateo, es escéptico, tiene, tenemos formas de pensar muy distintas. Y algo que a mí me ha funcionado es, por decir algo, si decía Esmeralda, le quieren comprar un carro, no, yo no quiero el carro. Bueno, tratar de convencer al esposo, ¿sabes qué? Mira, ¿para qué vamos a gastar en esto? Vamos a mejor, ese dinero vamos a ocuparlo, vámonos de viaje, o ¿por qué no hacemos esto? Oye, ¿qué ropa? No, pues mira, ya tengo, porque no hay que gastar en esto, mejor hay que juntarlo para otra cosa. En fin, platicar igual con los hijos y todo, es una forma de, pues como de convencerlos, de hacerles ver que no necesitamos de tanto para estar bien. El comentario para Esmeralda, ¿no? Sin necesidad de aislarnos, porque muchas veces pues no puedes separarse del esposo, no puedes separarte de los hijos, pero sí puedes hacerles ver las cosas desde otra perspectiva, desde otro punto de vista. En el caso del carro, bueno, yo creo que si tu carro ya está viejito, bueno, vamos a comprarnos un carro que no te dé problemas, no necesitas uno lujoso, sobre todo como está la situación en el país, hacerle ver a tu esposo, bueno, mira, ¿por qué no mejor uno modesto? Las refacciones son más baratas, no vamos a tener problemas, no llama a uno tanto la atención, en fin, o sea, hay formas, creo, de hacerle ver a la otra persona que no necesitamos de tanto para estar bien, sin necesidad de llegar al enfrentamiento o aislarnos. Ese era mi comentario. Sí, gracias Maribel. Y nosotros cuando el espiritismo nos da las herramientas, ¿no? El estudio, es nuestra responsabilidad también usarlas en beneficio de nuestra familia, de nuestros hijos, obviamente también, ¿no? Iba Karen. Hola, mi comentario es súper rápido, solo quería recomendar una película que acabo de ver de Robin Williams, no sé si ya la vieron, pero se llama Más allá de los sueños. Ahorita la pongo en el grupo y habla justamente de, pues, qué pasa en el mundo espiritual, ¿no? Y cómo el pensamiento se materializa tan rápido en el mundo espiritual, como lo que piensas en ese momento lo puedes crear. Entonces, como sabemos, pues estar aquí en la tierra encarnados es una manera de practicar esa parte, porque si logramos controlar el pensamiento o al menos educarlos, pues no va a ser tan difícil. O sea, en el mundo espiritual, pensando cualquier cosa, una tragedia, y ya se está materializando. Entonces, pues se las recomiendo, la voy a poner ahí en el grupo. Me parece que está en Amazon Prime, en Prime Video. Era todo. Gracias. Sumamente importante lo que acabas de decir, Karen, y hay que tener mucho, mucho cuidado con los pensamientos porque en el mundo espiritual ya no está la barrera del cuerpo, entonces es mucho más fácil. Y es algo que también dijo David en su primer punto, ¿no? Y que André Luis nos dice acá. Que Rebeca dijo, pensar es crear, que André Luis nos está diciendo, y luego abajo dice, el destino recibe la forma que le impongamos a la manera del vaso que expresa la imaginación del alfarero. Exactamente, estamos moldeando con nuestros pensamientos. Somos los artífices de nuestro destino.
El destino recibe la forma que le impongamos, el pensamiento que le estamos imponiendo. El alfarero somos nosotros y un alfarero le da forma al barro con sus manos. Nuestros pensamientos y decisiones son como las manos del alfarero que moldean la arcilla de nuestra vida. Entonces, cada uno, eh, cada idea que permitimos en nuestra mente, cada elección que hacemos va dando forma poco a poco a nuestra vida, a nuestro camino espiritual. Pensar es crear, eso lo debemos de tener bien presente. Nos está diciendo, nuestra realidad exterior es un reflejo de nuestro mundo interior. Es por eso que debemos trabajar en nosotros mismos, educar esos pensamientos para que todo eso se refleje. Si sembramos amor, paciencia, perdón, cosechamos circunstancias armoniosas. Pero si el contrario, alimentamos rencores, crítica, pesimismo, estamos moldeando ahí una cosa torcida, estamos moldeando un vaso torcidísimo, lleno de dificultades. Entonces Jesús nos lo dijo, no es lo que entra por la boca lo que daña, ¿no? Del corazón sale los malos pensamientos, lo que contamina al hombre es lo que sale de nosotros. Entonces tenemos un papel fundamental, nuestros pensamientos son fundamentales, pero para eso también estaba pensando, ¿no? Como sí, uno puede tener, dice, yo puedo decir, bueno, quiero tener buenos pensamientos, quiero tener, pero ¿cómo? ¿Cómo podemos tener buenos pensamientos? Pues necesitamos tener una imagen clara de lo que queremos crear, ¿no? ¿Cuáles son nuestros ideales espirituales? Y tenemos que trabajar, como dice André Luis, como la doctrina nos llama. Y trabajo requiere paciencia y requiere constancia. Ningún alfarero va a sacar una obra así al primer intento. Y una de las cosas, pues sí, los pensamientos negativos van a seguir viniendo. Vamos a seguir cometiendo errores, ¿no? Pero podemos como trabajar en ellos. Podemos trabajar en nuestra reforma íntima. Cada día tenemos esa oportunidad de ser esos alfareros más hábiles, más refinados, más que aprenden de las malas obras que hacen. Entonces, tenemos que seguir en la lucha. Es difícil. A veces nos pasan circunstancias, situaciones que nos meten en estados eh, muy bajos, negativos, y que ya tengo conciencia, entonces ahora hay que trabajar sobre eso. Hay que salir de esas energías. Hay que tener pensamientos positivos. Dice Chico, hay que sacudirse el polvo. Hay que sacudirse el polvo. Lo que pasó ya pasó. No podemos hacer nada. A partir de aquí, ¿qué hago? Entonces hay que vivir con esta esperanza de que en cada momento podemos rehacer la obra. En cada momento, en cada segundo es para rehacer una obra nueva. Iba Karen. ¿Qué Eso, decían? renovarse constantemente, constantemente. Me equivoqué hace 2 días que me vengo equivocando, 3, una semana, no importa. Sigo renovándome, renovándome. Un día no me equivocaré más. Y gracias a Dios, Dios nos ha dado esta capacidad creadora, nos ha dado esa libertad de moldear ese vaso todos los días. Y esa es la importancia, recordar que somos co-creadores de nuestra realidad, que nuestro Padre nos dio la oportunidad. Se iba Karen, dijiste, ¿no? No, terminamos. Karen habló de la película. Ah, terminamos. No, alguien más había levantado. Mirna había levantado la mano. Andy hizo una pregunta en el chat. Hace Ah, ratito. sí, verdad, la pregunta de Andy. Pues sí, es que los recuerdos son pensamientos. Definitivamente, cuando nosotros recordamos algo, pues estamos ahí usando nuestras capacidades cognitivas que finalmente revive una experiencia que vivimos. Entonces, los recuerdos son pensamientos, Y 100%. como dijo Karen, un pensamiento la llevó a hacer una historia en su cabeza y de ahí viene el sentimiento y le damos fuerza y irradiamos con más fuerza todo eso. Entonces sí, mucho cuidado con Son un eso. tipo de pensamientos. Sí. Yo, así rapidote.
En todos los libros de manifestación, todo empieza en el pensamiento. Del pensamiento siguen las percepciones, porque yo puedo percibir lo mismo bien o lo puedo percibir mal. Entonces, ir educando también percepciones. Y de ahí ya vienen sentimientos, emociones. En todos los libros de manifestación que leí muchísimos, viene todo eso. El pensamiento es lo que genera la percepción, los sentimientos, las emociones y a final de cuentas se materializa. Entonces, sí, sí, es un tema muy padre porque pues sí, realmente tenemos que educar nuestros pensamientos. Eso es Sí, todo. Muchas sí, gracias. porque podemos estar en una situación mala y percibirla de una manera diferente y generar sentimientos diferentes y no sufrir, no mismo si Exacto. sí, Entonces, podemos eso ya parar ahí. depende de ti cómo lo quieras percibir. Exactamente, Exacto. exactamente. Entonces sí podemos estar en este mundo de expiación y pruebas, pero no ser parte del mundo, ¿no? Exacto. Y ayudar con las herramientas que tenemos a los demás. Claro. Es nuestro trabajo, sí. Increíble. Muchas gracias. Terminamos, gente, se nos va, ya pasamos el tiempo, media hora. La palabra viene después de la idea, dice André Luis. ¿Qué es la idea? Es pensamiento. La acción es un cemento invisible, la acción viene de ese pensamiento. La obra es pensamiento coagulado. Todo es pensamiento, gente. Todo es pensamiento. ¿Y de dónde viene el pensamiento? De nuestro espíritu, de nuestro corazón. Entonces es por eso que hay que trabajar duro en eso. Vamos a terminar. Terminamos con la oración. Lo primero es el espíritu, dice David, la conciencia, el ser que es la vida. La mente es el alfarero que moldea el pensamiento en la realidad. Lo físico es solo el resultado, exactamente. Por eso dice, ¿no? Que a la manera del vaso que expresa la imaginación del alfarero. Gracias a todos por sus contribuciones. Vamos a dar fin a nuestro estudio de hoy con nuestra oración. Aprovechemos de este momento para pedir a nuestro Señor Jesucristo, a nuestros espíritus guías, nuestros ángeles de la guarda. En estos momentos se disponen a hacernos paces espirituales. Podamos abrirnos a su amor, a esta fuerza, a esta luz que nos llega de lo más alto. Podamos disponernos a recibir todo lo bueno que nos llega de la espiritualidad de nuestro amado y querido Maestro Jesús, Maestro de luz, de amor, de compasión. Nos acercamos a ti, Señor, con el corazón abierto. Agradecidos por las enseñanzas que recibimos hoy, que nos recuerda el poder sagrado del pensamiento. Te alabamos, Señor, que nos has mostrado que la verdadera pureza nace en el corazón. Que con tu gracia, con tu amor, podemos transformar nuestra mente para reflejar tu bondad, tu compasión. Te pedimos, Señor Jesucristo, que nos ayudes a vigilar cada pensamiento, a rechazar con firmeza todo aquello que nos aleje de ti. Purifica nuestro corazón para que solo brote de él amor,
palabras de consuelo, acciones edificantes. Fortalece, Señor, nuestra voluntad, que muchas veces es frágil. Fortalécela, querido Maestro, frente a las pruebas, las dificultades, para que podamos siempre elegir la mejor parte, elegir el perdón por encima de la venganza, el consuelo por encima de la crítica, el amor por encima del odio y la separación. Cada día, Señor, lo tomemos como una oportunidad para ser nuevas personas, para purificar nuestras almas y nuestros corazones, para que podamos vivir más en ti, Señor. Ayúdanos, querido Maestro, a acercarnos a tu infinita bondad, a caminar mano a mano contigo, lado a lado. Enséñanos, Señor, a amar, a cumplir con nuestros deberes, a vivir con alegría, compartiendo sonrisas, bendiciendo nuestro camino, bendiciendo a nuestros hermanos, alabando tu nombre, buscando seguir las leyes divinas que solo están hechas para nuestra felicidad. Te pedimos, Señor, que bendigas a nuestros seres queridos, especialmente aquellos que están pasando por enfermedades físicas y emocionales, espirituales, por todos nuestros hermanos en el mundo que se complacen en el mal, que hacen mal a sus hermanos. Te pedimos, Señor, por nuestros hogares, nuestro trabajo, por todos nuestros seres queridos. También te pedimos por nuestros queridos benefactores, que los bendigas también a ellos, Señor, para que puedan seguir cumpliendo su misión de ayuda, de guía. Y te pedimos igualmente que abras nuestros ojos para ver el sufrimiento de nuestros hermanos, no para compararnos, Señor, sino para extenderles la mano. Gracias, querido Maestro. Bendice nuestro caminar por este mundo. Que podamos seguir creciendo espiritualmente. Que podamos tener siempre amigos, compañeros, con los que podamos crecer y compartir este camino. Te queremos pedir también, Señor, que nos ayudes a ser buenos divulgadores de tu doctrina. No solamente palabras o teorías, sino por nuestras acciones. Que podamos ser un ejemplo para nuestros hermanos como tú lo eres para nosotros. Que cada paso de nuestra existencia sea una fidelidad hacia ti, hacia tus principios y tus valores.
Bendice, Señor, nuestro pequeño esfuerzo de transformación, de renovación. Y nunca nos sueltes, querido Maestro. Si un día nos desviamos del camino, te pedimos que nos llames de vuelta. Llámanos, Señor, con amor. Pero si el amor no funciona, llámanos por el dolor. Gracias, queridos pastores. Gracias a nuestros ángeles de la guarda. Les pedimos que purifiquen nuestra agua, nuestro cuerpo, que nos traigan salud, paz, tranquilidad, equilibrio en nuestro cuerpo físico, pero sobre todo nuestras almas. Y que el amor de esta oración pueda llegar a todos aquellos que están enfermos, que están pasando tratamientos, cirugías. Que tus manos benditas, Señor, y en las manos de los médicos. Gracias, Señor. Quédate con nosotros hoy y siempre, bendito Maestro. Que así sea.